Buen día a todos y gracias por la alegría que tenemos esta mañana de tener cada una de las visitas. Mi suegra, que viene para estar con nosotros un tiempo, eh, Guillermo y Graciela, que eran adolescentes en La Paz. ¿Cómo han crecido estos chicos? Tienen nietitos de nuestra misma edad. O ellos envejecieron mucho o nosotros estamos todavía. Eh, y Susi, Valiant. Susi es la hija de un profesor que tuvimos en el seminario, em, que fue realmente, en el seminario uno aprende como cuando va a la universidad, aprende cosas de libros, ¿no es cierto? Cosas, conceptos, y los dicen los profesores y Valiant efectivamente era. ¿Qué era tu papá? ¿Podés describirlo en pocas palabras? Era un fenómeno y la mamá de ella era un corazón con patitas, era un amor, pero chorreaba amor por donde iba. La gente se resbalaba en el amor de la mamá de ella, era fantástico. Pero también se aprende, como también en la universidad se aprende, o en el colegio, se aprende algo que viene no a través de conceptos e ideas, sino a través de la persona que los transmite. Y quizá un profesor, me acuerdo, sacándolo del tema iglesia, ¿no? Un profesor que yo tuve en el secundario, que era juez federal y profesor del secundario. O sea, ¿por qué era profesor del secundario? Porque el tipo amaba la ley, la constitución, se la sabía de memoria, por supuesto. Y hablaba con pasión del derecho y transmitió eso. Hasta el día de hoy yo respeto la Constitución, me encanta lo que dice, palabras, como ya tenemos la disciplina de la Biblia. Bueno, en el caso del papá de Susi, él era profesor que daba las partes de adoración, era el director de coro, nos daba clases de canto y todo, con sus errores del idioma, que era famoso. Un día me quería enseñar a cantar, vieron que uno canta, y otro canta así, pone la voz adelante. Entonces, no, no, atrás, maulle como un vaca, me dijo. Entendí el concepto. Quería que uno cante así con ¡oh! Maullando como un vaca. ¿Cómo no te das cuenta de eso? Pero él nos transmitió lo que en la adoración, cuando un alumno estudia adoración en un seminario, no estudia música, estudia adoración, que no es lo mismo. Se puede ser muy buen músico y no adorar, se puede ser un mal músico y adorar, y se puede ser un buen músico y adorar. Y esa era la aspiración. Entonces, tenemos todos los alumnos de esa época, de hecho estamos en un grupo de WhatsApp, muchos, la mayoría, todos tenemos una reverencia por ellos, porque ellos nos enseñaron la reverencia a Dios. Y realmente es fantástico. Y eso de paso sirve para introducir el mensaje de esta mañana, donde quiero predicar esto. No se vaya, no se vaya, espere que le explique. Espere que le explique y después si quieren se van. Digo por los que están también en el streaming y van a decir, hay un streaming de una iglesia evangélica. A ver, vamos a escuchar algo. Cuando empiecen a escuchar lo que yo voy a decir, van a decir, eso era. Nos vamos entonces. No, 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 quédate y escucha. Yo quisiera predicar esta mañana sobre las cosas que a Dios no le importan. Siempre pensamos en que a Dios le importa todo. Le importa el mal porque hay que corregirlo, le importa el bien porque hay que favorecerlo. Me falta un poquito el aire a veces, porque me sacaron una parte del pulmón y entonces esa es la que estaría faltando ahora. Digo, para excusar estos suspiros y cosas que estoy bien y siempre es un motivo de gratitud lo que el Señor hizo con eso también, ¿no? Otro mensaje. Pero hay cosas que a Dios no le importan y están en la Biblia. Y lo que yo voy a mencionar ahora son tres. Tres que salieron así. ¿Qué cosas son las que a Dios no le importa realmente? Es decir, que eso quiere decir que yo voy a tirar tres como para que el mensaje dure un tiempo razonable, pero para que nosotros todos estemos pensando, como después ocurre que dice, yo hubiera mencionado tal cosa. Bien, bien, el mensaje sigue creciendo
en esas cosas, porque en la aplicación se va a ver claramente por qué hablar de las cosas que a Dios no le importan, porque implica parte de conocer al Señor. Por ejemplo, el caso de papá, ella hoy no va a dominar la cabeza mía por un rato. Una cosa que el hermano Valia tenía, es que no le importaba, era aprender a hablar bien castellano. No tenía interés realmente. Si él veía, y era muy comunicativo, por supuesto, era muy gesticulador, todo, era un italiano nacido en Estados Unidos. Si él se comunicaba, no tenía interés de que la palabra correcta y que el verbo se junte con... No, él la alargaba y se comunicaba. Entonces, después de un tiempo de que todo el mundo le corrige, ¿vieron cuando uno dice algo y todo, está en un coro, por ejemplo, director de coro, está un director y 30 en el coro, 30 corrigiendo al director todo el tiempo, no se dice así, no se dice, no. Él no le importaba, pasaba por alto, porque no le interesaba. Tenía cosas más importantes para dedicarle tiempo. En vez de estar todo prolijito y acomodadito, él iba siempre estaba como arriba de uno en otra preocupación, que esa es la importante. Y entonces, eso que no le importaba, no es una cosa de decir, che, ¿cómo no le importa? No, el problema no es que no le importa nada. El problema es que no le importa eso, le importa otra cosa, mucho más alta, que quizá preocupándonos en esta, nos perdemos aquella. Y ese es el sentido del mensaje. Una de las cosas, quizá la más importante o la más importante que a Dios no le importa, el pecado perdonado. El pecado perdonado. No el pecado, sino el pecado perdonado. Una vez que confesamos al Señor, perdona nuestro pecado, ahí al Señor no le importa más. O sea, a nosotros nos importa a veces, a Dios no le importa más. Miren, Miqueas 7:19 tiene esta expresión tan linda que hay que recordarla como la estamos haciendo ahora. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. El fondo del mar. Creo que se llama las Fosas Marianas, es el lugar más profundo del mar. Tiene no sé cuántos kilómetros de profundidad el mar, 15 kilómetros, una cosa así. En el lenguaje bíblico, el fondo del mar siempre significa el lugar más recóndito, donde nadie va a ir, porque aún en esa época, aún en esta época, ¿vieron qué pasó el otro día con ese mini submarino que estaba bien hecho, una expedición con cierta gente? Sencillamente implotó, buscando esa profundidad como para... La búsqueda del Titanic, por ejemplo, nada más, también fue una prueba y eso no es muy profundo, es más profundo de la fosa mariana. Hay especies de peces y de animales totalmente exóticas, raras, que tienen, hay uno que tiene como una cañita así en la punta de una lucecita. Hay otros que son completamente ciegos, porque en la profundidad no entra la luz del sol. Es profundo. Entonces en la Biblia el concepto es, yo me metí la vez pasada, aguanté lo más posible la respiración y me tiré. ¿Y cuánto entraste? Y como 10 metros. 10 metros, qué bárbaro. 10 metros, es de acá hasta la pared aquella. De profundo. Contra, ponerle 15 kilómetros, es... Entonces esa idea de tirar en los pecados al fondo del mar es la idea de a un lugar donde no vamos a llegar nunca. Y es muy interesante saber que a Dios no tiene, no es que no recuerda en el sentido de que si quiere no se acuerda, sino en el sentido de que no le importa. No quiere saber, no quiere volver otra vez. Mirá, lo que hizo, oye, la vez pasada hizo, ¿está perdonado? Listo. ¿Cómo es que dice? Motosierra. Motosierra a los pecados perdonados. Pero hay otras cosas que dice la Biblia, encima dice la Biblia. La otra cosa que a Dios no le importa, realmente no lo afecta, sería la palabra quizá en este caso, es el tiempo. Piensen qué significa para Dios
la palabra tarde. Es que ese es el objetivo acá, en este punto. Cuando Dios habla, ¿no es cierto?, en el cielo con los ángeles y plantean planes, ¿se imaginan a Dios diciendo, bueno muchachos, vamos antes que se haga tarde? Los ángeles miran así, ¿qué? Y ustedes saben que hay una referencia muy clara a la segunda venida del Señor con el tema de la demora. Dice, no es demora como muchos creen. ¿Quiénes creen? Los que están esclavizados por el tiempo, que son las personas. Las personas mientras tienen vida terrenal. Cuando un creyente muere, deja de ser temporal. Por eso cuando las personas creyentes en vida leen Apocalipsis y escuchan que dice, y después de esto vi, y he aquí una que, donde dice después, es después para ustedes que están en la tierra, no para Dios. Para Dios el Apocalipsis es una foto que tiene todos los elementos, es un collage de todas esas imágenes. Ahora, para que las podamos ver nosotros, ese collage tiene que tener el dedo de un ángel que nos va diciendo, mira acá, y ahora mira acá, y ahora mira acá, y ahora mira acá. Cuando miras acá, no miras acá, ni acá, ni acá, ni acá. El tiempo, nosotros somos esclavos del tiempo. En el Salmo 94, ¿será que vas a poder publicarlas? Muy bien, muy bien. En el Salmo 94, me conviene capaz leerlo acá. Está la famosa frase del Señor que dice, 1000 años, miren que esto lo haya descubierto David, que era un músico, tomar nota con el tema de la música, que este tema de filosofía profunda lo descubra uno que fue rey, pero ser rey de la antigüedad tampoco era mucha sofisticación, digamos, David, que fue pastorcito la mayor parte de su tiempo y después rey y político y soldado, que él haya descubierto esto 1000 años para ti, que de paso el 1000 años en la Biblia, ustedes saben que significa, ¡oh! Ese significa. ¿Cuánto es? 1000 años. Para ti son como el día de ayer que pasó, son como unas cuantas horas de la noche. En la versión de la Reina Valera dice una vigilia, una hora de las vigilias de la noche. Ellos dividían el día al estilo romano, digamos. Mientras está oscuro es la noche, hay 12 periodos ahí, y hay otras 12 horas durante el día, desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Entonces, ¿las horas cuánto duran? Y duran un rato, así, sin precisión en el conteo del tiempo y de las horas, pero la idea acá no es cuánto tiene que durar una hora según para que el calendario del reloj atómico que está en la... No, 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 no. Simplemente para decir, para Dios, ¿cuánto es 1000 años? Para nosotros, ¿cuánto es 1000 años? Y 1000 años son como 100 vidas nuestras, con mucha suerte, con muchas 1000 suertes. Ninguno de nosotros va a durar ni 1000, ni 500, ni 100 quizás. 100 es más probable. Pero 100 es un 1/10 de milenio. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Que para Dios, en la valoración de Dios, 1000 años que para nosotros son una eternidad, para Dios son como ¿se acuerdan anoche? Entre las 3 y las 4 de la mañana. Bueno, eso es lo que para Dios significa un milenio. Y entre las 3 y las 4, yo la verdad ni me acuerdo, creo que debo haber levantado para ir al baño, escuchamos las motos que pasaban por la costanera, ruido, y ya está, ya pasó, ya. Sí, pero no hay que hacer algo, no, ya está, ya pasó. Sí, pero ¿y nuestra vida? No, ya pasó. Para Dios, hablarle a Dios de cuánto tiempo que pasó desde que Cristo murió hasta ahora, y Dios tiene que hacer un esfuerzo de pensar como nosotros para entender qué es lo que le estamos planteando, porque a Él no le importa el tema del tiempo, no es determinante para Él. Para nosotros sí, se nos vence. Mañana cae la factura del gas. Me estoy poniendo viejo, en 2 años me jubilo.
Ya me jubilé, en 20 años me muero. Pero yo, 20 años no es nada. 20 años no es nada. Para Dios, 1000 años son como la vigilia de la noche. Para Dios, la vida nuestra. Decir, no, el hermano tal tuvo una vida muy larga, que nos planteamos cuando murió el papá de ella en un accidente de tren. Murió y murió repentinamente. Así fue. Fue muy choqueante eso. Dijimos, qué lástima, ¿no? Porque Kent, ese era el nombre del papá de ella, Kent, un nombre que no hay traducción al castellano, no le decíamos Kentito ni nada, era Kent, Kent. No Kent de Barbie, que es sin T al final, este era Kent. Como... Qué lástima, cómo hubiéramos aprovechado la vida de Kent si hubiera vivido. Y Dios, que fue el que decidió, porque es Dios el que decide, ¿no es cierto? Es duro de recibir esto. Porque nuestra mente está ligada al tiempo. Y para Dios, que Kent haya vivido. ¿Cuántos años tenía él cuando murió? 58. Hubiera vivido 70 años, igualmente para Dios esa diferencia hubiera sido entre las 3 y las 4 de ayer, la mañana a la noche. ¿Para qué Dios trajo al mundo a Kent? ¿Por qué? O tu mamá. ¿Por qué? ¿Por qué no viven ellos 1000 años y se mueren todos los malos que hay, corruptos? Bueno, eso es una pregunta nuestra, no de Dios. Dios elige a estas personas, las pone, las desafía, las personas se equivocan, pero aciertan, son de bendición, algunos como su propio hijo. Su propio hijo duró 0,033 de milenio. ¿Por qué? Qué lástima. Jesús hubiera llegado a ser un viejito muy sabio. A los 33 años, que es ninguno de los que estamos acá, quizá en el streaming, tiene menos años que eso. ¿Por qué? Porque el tema del tiempo es un tema que nos liga acá a la Tierra, nos tiene pegados acá el tiempo y el espacio, para ser justo, y a Dios no le interesa mucho. Mira, miren, 2 Pedro 3:8, que ahí es el texto que menciona el tema de la segunda venida, que algunos dicen, ya pasaron 8 años de que Cristo ascendió, ¿cómo no viene de vuelta? Así era, Dice, ¿cuánto más hay que esperar la segunda venida? Dice, ya pasaron 8 años. Dice, X años. Y en el cielo todos los ángeles se reían porque los ángeles saben. Dice, pero estos. Entonces el apóstol Pedro escribe así. Disculpen este tiempo que busco a la antigua. La pantalla. Sí, está bien, pero yo lo quiero leer acá, para que crean que es verdad, que después no dicen el pastor inventa versículos bíblicos. Total, dice, el que mucho piensa, mucho yerra. Dice 2 Parótidas 14:8, que lo escribí yo. Dice, ¿será así como dijo el pastor? Mirá en la Biblia. Dice la Biblia que hay que hacer eso, que hay que ver en la palabra que... Va. 2 Pedro 3:8. Pero no olviden, es decir, que ya lo habían sabido de antes, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años. Mira vos, Miqueas era eso. Y 1000 años como un día. Ya le mandaron un día 24 horas. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Es para los creyentes que hay una posposición de la segunda venida de Cristo, para que tengamos tiempo de compartir lo más posible antes de que Él efectivamente venga. Y acá, a ver, ahí me perdí. Para un día, etcétera. Hechos 4:31. Perdón, me salté. Otra cosa, y es la última que quiero mencionar, que a Dios no le afecta, son las amenazas.
Le vamos a parar el reino de los cielos. Se dice el diablo. Igual con el diablo es amenazador. El diablo es amenazador. Dice la Biblia que el diablo es amenazador. ¿No deberíamos ponerle nombre al diablo y tenerlo como un animalito faldero porque siempre está dándonos vuelta alrededor? El diablo se caracteriza por eso, por la amenaza. ¿Por qué? Porque el diablo, a diferencia del Señor, no puede hacer su voluntad todas las veces que quiere en el mundo, sino que necesita doblegar nuestra voluntad y para eso usa la amenaza. Me dice, guarda con eso porque... Y nos amenaza con las cosas más insólitas. Leí una vez, lo escuché en realidad a un doctor psicólogo que era de Neuquén, hijo de judíos. Cuando se convirtió en la iglesia de Neuquén, los padres lo declararon goy, es decir, mundano, infiel, que se había ido del judaísmo. Lo declararon eso. Al declararlo goy, lo declararon que no era más hijo de ellos. Fue durísimo para él eso. Y él predicando, porque era un psicólogo muy lúcido, decía, imagínense al apóstol Pablo parándose a predicar en una iglesia, en un grupo, y de repente decir, vengan a Cristo que perdona todos los pecados, y Satanás acá atrás diciéndole, acordate que el primer mártir cristiano, la ropa de él, ¿te acordás el color de la ropa? ¿Te acordás la túnica esa que tenía, era color natural? ¿Te acordás cómo era? ¿Y sus sandalias? ¿Te acordás qué marca eran? Y ahora te venía a hacer el machito de hablar y sí, porque la palabra, cara dura, decí lo que sos, reconocé lo que sos, vos no servís para nada, sos el primer causante, ahora venía de cristiano, antes sos el primer muerto cristiano, fue por culpa tuya y de tus ideas fanáticas. Dice, ¿se imaginan para Pablo lo que ha sido predicar con ese run atrás? Run por el mensaje del domingo pasado, esas habladurías, esos comentarios. ¿Cómo, con qué cara el apóstol Pablo escribía una carta a los romanos? Bueno, por una persona que la doctrina de la salvación no la tenía como una doctrina que hay que rendir en segundo año del seminario, sino como una experiencia de la vida. Y el reconocimiento de que Satanás iba a estar amenazándolo directa o indirectamente. Ahora sí vamos al texto de Hechos 2, que perdónenme. Hechos 4, 21. Esto de ojear la Biblia no lo hago siempre, ¿vieron? Es como un toque vintage. Si hemos ojeado, y yo era rápido para ojear, ahora no soy rápido más ni para nada, pero no importa. El tema es, acá el apóstol Pedro, Pablo, están discutiendo en la iglesia qué es lo que van a hacer, porque ¿se acuerdan? Los habían amenazado y le habían dicho, no prediquen más, listo, basta, ya está, stop, no digan más nada. Entonces dice, ¿qué hacemos acá? Porque deberíamos obedecer a las autoridades y si sacaron una ordenanza que no se puede predicar, bueno, no habría que predicar. Pero ¿cómo no vamos a predicar? ¿Y cuál es el problema en predicar? ¿Tanto daño se le puede hacer a la sociedad porque presentemos un modelo diferente? Bueno, dice que hicieron así. Después de nuevas amenazas, dijo, ojito, los dejaron ir por causa de la gente. No hallaron modo de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. En el 29, es decir, en el mismo contexto, dice que oraron, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Le dicen a Dios, Padre, ocúpate con este tema de las amenazas, te lo ponemos en tus manos. Pero yo les dije que estamos hablando de las cosas que a Dios no le interesan.
Y a Dios no le interesan las amenazas. Cada 2 por 3 aparece un creyente que dice que tiene miedo porque él cree que una ex amiga o la mujer anterior del marido le ha hecho algo. Y tienen miedo de las maldiciones, de las amenazas que vienen a través de maldiciones. Bueno, fíjense que a Dios no le preocupa eso. Porque no hay nada en la vida de una persona, y menos nada malo que pase en la vida de una persona, que no tenga que pasar por la autorización de Dios previamente. ¿Recuerda el caso de Job? El diablo le dijo, claro, el tipo te sirve porque le está yendo re bien. Mandalo a Argentina unos años a ver si sigue creyendo en vos. Y el Señor cuenta en un texto escalofriante cómo autorizó a Satanás a que le pegue una felpeada a fondo a uno de sus mejores hijos, pero que no le toque la vida. Y porque él después se iba a glorificar en él, y así con la enfermedad hay algunos casos también que dice, es para glorificarse el nombre del Señor, porque a Dios no lo asustan las amenazas. ¿Se acuerdan la tentación de Jesús? Digo, ay, ya me tiento yo mismo, me tiento de seguir saliendo por diferentes ramas. Lo cierto es que las amenazas del diablo, aún disfrazadas de preocupación por Jesús, no, vos tirate tranquilo, que los dice, está prometido en la Escritura, que va a mandar ángeles para que no tropiece tu pie en piedra. Y dice, fenómeno, listo, no va a pasar nada. Pero Jesús estaba mirando la mirada lateral de Jesús. No miraba al diablo y decía, mira, el diablo me está dando buenos consejos, che. Tan malo no es, ¿eh? Parece un tipo piola. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor de Dios. No lo pongas en un lío a Dios. No lo pongas en un lío a Dios. Pero a Dios las amenazas no lo asustan. Y bueno, leí el 29. Señor, ten en cuenta sus amenazas. ¿Qué quiere decir, Señor, ten en cuenta sus amenazas? Dios no las sabía, sí las sabía. ¿Y qué quiere decir? Cuando alguien te amenaza, probablemente no se fija en las amenazas. Se fija, por ejemplo, dice que me va a matar. Dice que si me encuentra en la calle me va a pasar con el auto por arriba. Piensa en esas acciones, no, ahora cuando cruce la calle capaz que viene el loco este y me pasa por arriba. Piensa en eso. Y Dios no está pensando en eso. ¿Y qué hizo Dios con las amenazas? Porque las amenazas eran, no predique más porque si no lo vamos a meter a todos presos. Esas eran las amenazas. Y yo pensaba, ay no, todos presos no, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin iglesia. Nos meten presos todos los pastores, a los 12 apóstoles y chau, la iglesia de Jerusalén. Ay no, Señor, por favor, que no nos metan presos más. Y si nos meten presos, ¿a quién podríamos buscar de abogado? Ay, a un abogado ahí. No, pero no se va a animar contra el poder, el statu quo. Ay, el statu quo. Ay, me asusto de pensar en el statu quo solamente. Las amenazas. ¿Cómo respondió Dios a las amenazas? De esas amenazas. Ellos le oraron, Señor, mira sus amenazas. O sea, toma en cuenta el tema de las amenazas de ellos. Y permite que tus hijos prediquen con libertad, con denuedo, que quiere decir con una actitud así positiva, enérgica, activa. Y en el final de ese capítulo de Hechos, dice que los creyentes predicaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, después de todo el julepe que le metieron los otros y los gruñidos y las promesas, le vamos a parar el país. ¡Ay, un miedo bárbaro! Le dijeron a Dios no le importó mucho, pero Dios, que es el que finalmente es el dueño del proyecto de la predicación, logró que ellos pudieran predicar denodadamente la palabra de Dios. Denodadamente quiere decir, en el gran escenario, un fenómeno social que se podría estudiar, pero también aún en la discusión personal y en la charla de unos con otros y así. Bueno, las cosas que no le interesan a Dios.
Seguramente se te van a ocurrir entre semana quizá alguna otra cosa que al Señor no le interesa. Pero yo quisiera que en estas cosas que sabemos ahora que al Señor no le interesan, primero que nada, nosotros tampoco tengamos interés. Nuestros pecados pasados, por ejemplo. Cada 2 por 3 nos viene a la mente y dice, oh, yo hice, oh. Olvídense de eso. Olvídense de eso. Pero no, como si eso fue una metida de pata muy grosa. Está bien. Fue muy grosa. Recordate algún texto bíblico. El propio Jesús diciendo eso. ¿No? Todos los pecados le serán perdonados a los hombres. Todos, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Una característica de la blasfemia del Espíritu Santo es ese recuerdo permanente del pecado. Siempre con el pecado, siempre con el asunto. Y al conocer a Dios y las cosas que a Él no le interesan, también verla del lado positivo. Decir, ¿y qué cosas le importan a Dios? Que a nosotros no nos importa, porque el tema es ese juego entre el interés de Él y el nuestro. Hay cosas que a Él le interesan y a nosotros no nos interesan. Y hay cosas que a nosotros nos interesan y a Él no le interesan. Y a veces nosotros estamos, sí, Señor, porque tú sabes, tú tienes que intervenir ahora. Tranquilo, tranquilo. ¿Buscamos la voluntad de Dios o buscamos la voluntad de Dios que es igual a la voluntad mía? Se los dejo para pensar. Que Dios te bendiga a los que están en el streaming y a los que van a ver el mensaje durante la semana ahí en YouTube. Pensá. Y si querés poner un comentario, mejor todavía. Porque lo vas a obligar a pensar a otros, que se lo van a mandar a otros. Va a decir, che, acá, a ver qué dice acá. Y va a ser de bendición. Así que los bendigo en el nombre del Señor, sabiendo que Él es el bendecidor y que hay que confiar en Él, que sabe lo que está haciendo. Que Dios nos bendiga. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.